Buenas noches a cada uno de ustedes. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la Semana de la Lingüística, las culturas y lenguas andinas y amazónicas del Perú. La primera ponencia de esta noche estará a cargo de la doctora Emérita Escobar Zapata, quien disertará sobre reflexionando sobre la diversidad lingüística en el Perú. Emérita Escobar Zapata es doctora en lingüística, investigadora de las lenguas andinas, miembro del Centro de Investigación y Lingüística Aplicada, SILA, y de la Cátedra Quechua de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es directora del Departamento de Lingüística de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha publicado diversos artículos tales como El sistema de conceptualización de la filtonimia entre los pueblos jacaro hablantes, un enfoque cognitivo, del año 2017, y La semántica cognitiva y los esquemas imagen de los jacaro hablantes, del año 2016. Es coautora del libro Enfoque intercultural para la gestión de las microcuencas andinas, del año 2001, así como ganadora del Trofeo Jacaru 2016, otorgado por la Asociación Educativa Cultural y Social Jacaru en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de cederle la palabra a la profesora, les pedimos que por favor no enciendan sus micros ni sus cámaras para evitar interferir la presentación. Dicho esto, le cedemos la palabra a la profesora Emérita para el inicio de su exposición. Buenas noches a todos los participantes, a los asistentes. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento al director de la Academia Peruana de la Lengua, al doctor Marcos Martos, por esta gentil invitación que nos permitirá intercambiar parte de los trabajos que yo vengo realizando en relación pues a las lenguas andinas principalmente, y en este caso me voy a ocupar más que todo del quechua. Bueno, la ponencia o la presentación que yo voy a hacer ahora, como ya se ha dicho, se titula Reflexionando sobre la diversidad lingüística en el Perú, ¿no? Vamos a poner las diapositivas y quisiera saber si se ve, por favor. ¿Están Todavía no se ve. observando? Todavía no se ve, profesora. Ah, Todavía no se ve. ¿no? Ah, ok, cierto. ¿Ahí está bien? ¿Todavía no aparecen? Eh, A ver, compartir pantalla, dice. Listo, ahora sí. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ¿Se ve? sí, profesora, ahora sí se ve. Ah, ya. Entonces, como les decía, el título es Reflexionando sobre el multilingüismo en el Perú, ¿no? En verdad, nosotros sabemos que la mayoría de países en el mundo se caracterizan por ser, digamos, multilingües y pluriculturales. Creo que en todo el mundo solamente hay dos países que no lo son a nivel multilingüe. Uno aquí en Sudamérica, me refiero a Uruguay, y el otro es ahí en Europa, Portugal, que pueden ser multidialectales, pero son monolingües. Todo el resto de países son multilingües, pero ahora me ocuparé de lo que a nuestro país, el Perú, ¿no? Que sabemos que históricamente se ha percibido siempre como un país multilingüe, pluricultural, ¿no? Y por esa característica, digamos así, de todo un mosaico de lenguas que existieron desde épocas pre-incas, incas, y también toda la variopinta, digamos, realidad en términos culturales. Sin embargo, también sabemos que históricamente nos ha venido afectando el fenómeno de lingüicidio.
así como el etnocidio, también el lingüicidio, muerte de lenguas, desde la época colonial, cuando se instaurara, bueno, la presencia del castellano en nuestras tierras, ¿no? Desaparecieron muchas lenguas que ya no las tenemos ahora y que no tenemos la fortuna pues de contar con datos como para poder hacer un análisis, tanto en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, como en la Sierra Central. Desaparecieron muchas lenguas. No vamos a hablar del pasado, pero sí que esta característica de multilingüe todavía la conservamos y tenemos 18 familias lingüísticas, y de estas 18 familias lingüísticas están, digamos, ahí comprendidos 47 lenguas. Están distribuidas a lo largo pues de la zona andina, así como en la floresta amazónica. En la zona andina solamente tenemos, bueno, la familia lingüística quechua, la familia Aru, ¿no? Que abarca en realidad la familia quechua, son varias lenguas quechua, no es una sola. Y la familia Aru, pues el Aymara, el Jacaru, y algunos dicen que el Cauqui, pero eso ya es una discusión aparte, ya que a veces pareciera que solamente es un dialecto. Ahora, frente a este escenario diverso, variopinto, en términos de lenguas y en términos de culturas, se observa que no solamente a partir del 2012, cuando la legislación, digamos, favorece, digamos, a los pueblos indígenas con las leyes 29735 y la 29785, a partir de la consulta previa de los pueblos indígenas, o la 30153 más tarde, a favor del Jacaru, sino, bueno, que también todo esto se logra gracias a, en realidad, a la motivación que sin duda alguna proviene de la incansable lucha sostenida por los pueblos indígenas, a través de sus líderes, quienes en todo momento no se cansaron y se propusieron alcanzar, ¿no? Una legitimación, un reconocimiento de sus propios derechos, de sus lenguas y de las culturas. La tarea aún no ha concluido, ¿no? Y es un compromiso de un conjunto de actores, diríamos así, no solamente de las comunidades, de los pueblos, sino las instituciones rectoras, en seguir buscando, en seguir encontrando estrategias orientadas a poder reivindicar, reconocer los derechos lingüísticos y culturales, y sobre todo a fortalecer el grado de identidad, ¿no? Sobre todo que los pobladores sientan esa fuerte identidad hacia su lengua. En estos últimos años, sobre todo, bueno, se ha visto avances significativos, diríamos así, una voluntad así mucho más abierta, ¿no? Por parte no solamente de los organismos nacionales, sino internacionales, porque se han ofrecido, digamos, para poder respaldar o para poder auspiciar eventos académicos, celebraciones y diversas actividades, por ejemplo, en el plano educativo de carácter intercultural, con la finalidad, pues, de aportar al estudio y caracterización, ¿no? De este escenario, de esta realidad variopinta, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO, ustedes saben, declaró el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Asimismo, por su parte, el Ministerio de Cultura logra que se declare este mismo año al Perú como sede del Congreso Regional de Lenguas Indígenas de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo pues en el mes de septiembre en el Cusco, ¿no? Asimismo, pues veo que, por ejemplo, hay programas ya en televisión, por ejemplo, como Nocanchis, ¿no? En quechua,
que se trata de informar, o en quechua y en aymara también he visto en TV, o videos con motivo pues de esta situación en la que ahora estamos viviendo del COVID-19, ¿no? Entonces también se han, digamos, inaugurado, se están mostrando a través de videos información para poder prevenir esta enfermedad o para poder, digamos, protegerse a fin de evitar pues más contagios. Estos son, digamos, solo algunos de los indicadores que muestran o evidencian, así como la buena voluntad de ir implementando, digamos, bajo distintas actividades, la legislación que se aprueba, pues, no es que antes del 2012 no existiera una legislación, pero yo digo a partir del 2012 porque es que a partir de ahí empecé a advertir y notar que había verdaderamente una voluntad más favorable para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por eso lo tomo como punto de partida. Ahora hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué debemos preservar las lenguas? ¿Por qué debemos cada vez más promover su uso, su difusión, motivar a los hablantes? ¿Y qué cosa es, perdón, ahí salió, qué cosa es lo que tendrían que hacer los académicos con respecto a las lenguas? Yo creo que este trabajo es importante porque las lenguas, no solamente las lenguas andinas, sino las amazónicas, todas las lenguas originarias de nuestro país, se constituyen, diríamos así, en todo digamos, todo un conjunto de información. En ellas están, digamos, almacenando muchos datos que nos pueden dar luces a los lingüistas, a los investigadores, para poder, digamos, dar a conocer al mundo cómo operan los sistemas lingüísticos, los sistemas de conceptualización. Porque en en estas lenguas, existe, diríamos así, toda la cosmovisión, la filosofía, una serie de aspectos que realmente se podrían, digamos, aprovechar. El no hacer nada, pues, podría llevarnos a tener reveses como, por ejemplo, que se sigan extinguiendo las lenguas y con ello todos los conocimientos que ellas están almacenando, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo creo que es necesario eh, buscar una forma de poder hacer algo. O sea, vamos a reflexionar acerca de, por ejemplo, una cosa muy simple es que nos preguntamos por qué no existen las mismas palabras. Si se trata de una sola lengua quechua, ¿por qué existen diversidad de nombres sobre, digamos, sus realidades, sus objetos, ¿no? A manera de ejemplo, en el quechua solamente, que bueno, sobre todo yo investigo más el área andina que amazónica, existe, por ejemplo, en términos de léxico, de vocablos o vocabulario, para referirse, digamos, a una trenza, se dice piltay. En el quechua central encontramos. En cambio, en el quechua sureño encontramos simpa y simpja, sin la fuerza de pronunciación en la garganta también, en el caso de Ayacucho, ¿no? O por ejemplo, y que eso significa trenza, ¿no? O encontramos, por ejemplo, para referirse a la lluvia, en el quechua central, tamia. Y en cambio, en el quechua sureño hay dos palabras como para o chirapa, ¿no? Puede ir variando la pronunciación porque a veces en vez de para dicen fara o para, ya esa es otra cosa, pero vamos a la diferencia, ¿no? No hay ninguna relación entre tamia, para y chirapa, son palabras diferentes, pero eso es entonces cómo hacer un trabajo para poder mostrar también a los gobernantes, a las autoridades, que no es una sola lengua quechua, si son varias, porque a veces se ha intentado hacer, digamos,
gramáticas, léxicos, y decir de que si fuera todo el quechua central uno solo. No, no es uno solo, son varios. Hay unas diferencias, o por ejemplo, como en el quechua central, para referirse al arco iris, hay palabras como tulumanya, turumanya o turmanya. Bueno, esas son variantes en cuanto a la pronunciación. Pero también sogu o sogo. Y eso solamente es en el área central. Ahora en el sur tenemos, por ejemplo, para referirse al arco iris, kuichi, kuichi o también kurmi, ¿no? Bueno, aquí con la globalización, obviamente que solamente lo vamos a encontrar en los pueblos del Cusco, ¿no? Porque ahí es donde se usa, digamos, esta pronunciación. O, por ejemplo, otro de las cosas, ¿por qué no ir, digamos, indagando todas las costumbres que todavía preservan desde épocas muy ancestrales, desde épocas muy pasadas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas comunidades, como en este caso en el distrito de Catca, que está en la provincia de Quispicanchis. Hay varias comunidades y anexos que todos los 24 de junio hacen esta actividad, ¿no? Que tiene mucho colorido, y a eso le llaman, y el nombre de este ritual o de esta ceremonia está en quechua, Chaca Chutay, o Chaca Chutay, también sin la glotalización, que significa jalar el puente. En este caso es un puente artesanal, lo hacen trenzando, digamos, soga, la soga que la hacen de digamos, de hierbas que ellos mismos, o pajas que son muy resistentes y que lo tienen también en las partes altas de sus comunidades, donde participan hombres y mujeres, pero toda la preparación la hacen desde el año anterior y ya debe estar lista, digamos así, para el 24, y hay además música, baile, ¿no? Toda una ceremonia. Y esto no es algo que se les ocurrió el año pasado, hace 2 años, sino se sigue conservando parte de las tradiciones, y sobre todo lo más importante es el nombre que aparece así en quechua, ¿no? E igual podríamos ir siguiendo en las distintas, como decir, el marcado del ganado, ¿no? Que también tiene diferentes nombres, tanto si es en quechua o si es en aymara o si es en jacaru, ¿no? O el señalasco, pero ya estos nombres están, diríamos así, como hispanizados, castellanizados. Eso, por ejemplo, sería solamente ver la parte ritualística, la parte que tiene que ver con fiestas, ¿no? Ceremonias asociadas, digamos, cuál es la costumbre, en qué consiste, por qué lo hacen, y qué les motiva, porque ahí se une toda la comunidad, y además hombres y mujeres, niños, todos están muy alegres, y es también un escenario propicio como para que ellos sigan comunicándose en su lengua materna, en su lengua originaria, y no se pierdan. Creo que esto se debe ir promoviendo cada vez más. Pero ahora vamos a hablar, estos son solamente algunos ejemplos. Se podrían seguir, digamos, diciendo muchos más ejemplos, pero prefiero pasar a otro punto, ¿no? Entonces, les decía que es importante que los investigadores, en este caso los lingüistas, también investiguen más la lengua, en este caso las lenguas originarias, en cuanto a sus estructuras, en cuanto a su gramática, en cuanto a su léxico, porque eso también hará que los mismos pobladores, y además que los convoquen a ellos para que también los acompañen en esa tarea de poder, digamos, que ellos miren en qué consiste esa investigación. Bueno, con respecto al quechua, por ejemplo, se advierte cómo hay una cosmovisión en la forma como van creando sus palabras, cómo van creando, digamos, su léxico, cómo realizan su sistema de conceptualización, ¿no? Entonces, justo esta presentación que les voy a hacer es
es parte de una investigación más amplia, ¿no? Que ha surgido de la observación del comportamiento de ciertos conceptos léxicos, palabras, con significados que parece que son de carácter abierto. No una palabra significa una sola cosa, sino que podrían responder a distintos significados, pero que están asociados unos con otros, están relacionados. Por ejemplo, bueno, en estos sistemas de conceptualización que les voy a presentar ahora, nos vamos a dar cuenta que pareciera que en los hablantes, igual que los castellanos, inglés hablantes, angloparlantes o francoparlantes, o sea, de lenguas modernas, lenguas indoeuropeas, igual también estas lenguas amerindias, específicamente en el caso del quechua, el lenguaje está también utilizado, está funcionando en la mente de los hablantes como conceptualizador, es decir, como un mecanismo cognitivo que les permite crear conceptos y categorías para poder ordenar su mundo. No lo hacen de manera arbitraria, sino que hay, digamos, ahí una motivación. En todo caso, cada idioma consiste pues de un inventario de conceptos léxicos únicos para la lengua en cuestión. Según digamos, la teoría que es, digamos, una de las más promovidas en estos últimos tiempos del cognitivismo, el lenguaje entonces parece que refleja, o sea, universalmente, trátese de cualquier lengua, incluyendo pues nuestras lenguas originarias. Parece que el lenguaje refleja conceptos de nuestro sistema conceptual, que son captados a partir de la interacción con el mundo. Entonces construye el significado y pareciera que esa construcción del significado es un proceso bastante ágil, dinámico, donde las palabras se activan, digamos, las unidades lingüísticas, con una serie de operaciones conceptuales a nivel de cómo se usan, ¿no? No, los significados no son explicados por el lenguaje, sino cómo se usen, digamos, en un determinado contexto. Por ejemplo, en el quechua, bueno, estos datos los he tomado de una obra anónimo, que es del siglo XVI, pero que es en quechua. La palabra miski significa dulce, y seguramente que en el sur o en el norte, en el centro, vamos a encontrar que miski en quechua significa dulce. Pero resulta que aquí nosotros tenemos que vamos a reconocer que el significado, digamos, principal, central de la palabra miski es dulce, ¿no? Algo que lo siento con un sabor agradable, y eso lo voy a poder, lo dulce lo voy a poder percibir a través de digamos, de los sentidos, en este caso el sentido del el gusto, ¿no es cierto? Entonces, pero miski también significa miel o cosa sabrosa. Pero ya miski mikui, manjar dulce, sabroso. Miski chini, comer a gusto alguna cosa, deleitarse, pero ya no es simplemente que sea dulce, sino que me deleito y me gusta mucho lo que estoy comiendo. Eso entonces también es otra cosa, ¿no? Miskikmi, saber bien alguna cosa, dar gusto, o mis wixa, regalado en el comer, a un glotón que come puro dulce, ¿no? Igualmente, por ejemplo, se dice en quechua miski rimat. Rimat es el verbo hablar, pero miski rimat es una persona que habla y que lo habla así de una manera, te dice algo de una manera salamera. Cuando alguien te dice algo de manera salamera, adulá, adulando, digamos en términos así coloquiales, sobando, ¿no? Se dice miski rimat. Y ahí en este caso, lo que se está viendo es que miski, que significa dulce y que pertenece, diríamos así, lo podríamos categorizar dentro de lo que es el dominio de la percepción sensorial del gusto, se traslada al oído, a otra función sensorial que es el oído, y ahí también entonces se utiliza miski, o si una palabra suena dulce, ¿no? También, miskisimi, también eso sería una expansión de este concepto de miski hacia lo que es la función sensorial del oído. Y miskit anat, olor bueno.
dice un olor bueno y fragante, pero un olor nosotros lo percibimos ni por el oído ni por el gusto, sino por el olfato. Entonces también pareciera que a nivel sensorial el concepto de Minsky se traslada, diríamos, a varios de estos dominios de sensorialidad, al tacto, al olfato y al oído. Entonces aquí tienen Minsky, o sea, el significado central es dulce, ¿no? Algo que se sabe dulce, rico, y a nivel, digamos, sensorial se extiende también no solo el sabor, sino el olor, el tacto, el oído, y también sentirse bien, o sea, psicoemocionalmente, los quechohablantes, cuando también se sienten bien, disfrutan, se deleitan, hablan pues y utilizan también este concepto de Miski. Eso sería. Entonces, esto lleva a la investigación a decir que en este caso nosotros estaríamos encontrando el fenómeno de la polisemia, pero una polisemia que no es la que se ha venido explicando hasta ahora en los estudios tradicionales, donde se decía que una palabra es polisémica si tiene distintos sentidos, porque tú escuchas. No, esto lo que dicen los cognitivistas, que es el marco teórico que yo estoy utilizando, es que ya pareciera que está almacenado en la mente, y entonces hay un acceso a esta posibilidad de poder, digamos, ir categorizando distintos dominios, aun cuando sea una sola forma, ¿no? Esto ya está así en la mente. El significado entonces central, Minsky se refiere al dulzor, y luego tenemos, por ejemplo, agradable trato, agradable sabor, dulce miel, agradable un olor, y también agradable al oído, cuando alguien está hablando o cuando alguien está cantando, podríamos decir así. Otra palabra es pacha. Pacha significa, digamos así, tiene como un significado, diríamos así, principal, central, es tierra, lugar, mundo. Pero, o sea, el Pacha es la tierra, por eso la Pachamama, ¿no? Dice, hay que hacer un pago a la Pachamama, a la madre tierra. Pero resulta que, bueno, también se está usando Hanat Pacha, ya el espacio, ¿no? El cosmos, un poco más hacia arriba. Luego, de manera ya, diríamos, metafórica, también se utiliza, por ejemplo, Yaqui Cuipacha, tiempo de tristeza. Todo esto ya es asociado al tiempo, ¿no? Kamat Pacha, tierra fértil, bueno, todavía se refiere al lugar. Pachat Pakitman, el mundo se quiere acabar. Entonces no solamente significa tierra, sino también mundo, cosmos, ¿no? Pero tiempo también, cielo. Relacionado al tiempo, vean, todos estos casos son relacionados al tiempo. ¿En dónde está el concepto léxico de Pacha? Kayat Pacha al principio es, en los tiempos originales. Halchay Pacha, tiempo de siega, ya en el campo, ¿no? Chatmay Pacha, tiempo de romper la tierra. O sea, tiempo y espacio están, es una visión del mundo andino. Pareciera que están relacionados. Chirau Pacha, tiempo de verano. Cusqui Pacha, tiempo de agostarse, el campo. Y Kunan Pacha, este tiempo, ahora. Por una, digamos, explicación de tipo metafórica, se podría decir que en este caso, Pacha está también formando parte, digamos, del dominio de tiempo, ¿no? Así como ocurrió con Minsky, ¿no? Que se extendió, digamos, a las funciones sensoriales, ¿no? De acuerdo entonces a las construcciones que encontramos en Pacha, el término Pacha tiene, diríamos así, distintos significados, pero esos distintos significados están relacionados entre sí. Pese a ser el mismo término, hay una asociación. Ahí es como si fuera una familia, ¿no? Aquí hay un procedimiento, procesos metafóricos, donde el tiempo es el espacio, y entonces así es como se va a crear el nuevo concepto. Pero igual también encontramos otro caso donde Pacha significa, además de tiempo, significa ropa, ¿no?
Y el significado de ropa, ¿de dónde surge? Bueno, esto ya no sería una construcción metafórica, sino metonímica. Tanto la metáfora como la metonimia son sistemas de conceptualización, que pareciera que, digamos, no es únicamente propio pues, de la literatura, hoy sabemos, sino que en todos los ámbitos de los conocimientos estamos siempre creando y produciendo una serie de metáforas y de metonimias. En el caso de Pacha como ropa, por ejemplo, Pacha, ropa, vestidura, otra evidencia, Mauca Pacha, ropa vieja, Pacha y Kuni, vestirse, Yipit Pacha, ropa resplandeciente, otro ejemplo, Tinki Pacha, una pieza de ropa, ¿no? Bueno, esto, la pregunta sería de dónde surge esta palabra y cómo la podríamos asociar. Bueno, Pacha, en cuanto a sus significados de tierra, de mundo, de cosmos, en uno de estos, o sea, en el dominio principal, digamos, relacionado con el espacio, con el lugar, pareciera que tiene también un atributo, un calificativo de ser, digamos, un poco protector, de proteger. Ese rasgo, ese atributo se habría, digamos, expandido hacia el uso aquí estaría asociado con lo que es la ropa que cubre también, ¿no? Que cubre, que protege el cuerpo. Entonces así se habría, digamos, generado, producido esta otra posibilidad, esta otra forma polisémica de lo que es Pacha. Entonces, Pacha, en conclusión, tiene tres significados. ¿Cuáles son? En primer lugar, espacio, que es ahí donde se centra, digamos, el significado central, porque significa mundo, lugar, ¿no? Suelo, ¿no? Y luego tenemos también que se genera pues un nuevo concepto que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Por un proceso, diríamos así, metafórico, ¿no? También se produce, digamos, el término de Pacha para relacionarse con tiempo. Y finalmente el otro caso sería Pacha también como ropa, que sería, digamos así, un proceso metonímico, ¿no? Y como resultado final tendríamos esta red semántica, porque estamos viendo en la semántica los significados, que puede tener una sola forma, una palabra, ¿no? Entonces tiene todos estos significados, aparte de lo que es tierra, mundo, espacio, que se relaciona con lugar, pues también tiempo, y aparte de eso es ropa. Estos son los principales y estos serían otros que serían como producto de la expansión, ¿no? Otro ejemplo lo podríamos encontrar en la palabra huchui. Esto va a variar en cuanto a la pronunciación dependiendo pues de los lugares donde se habla quechua. Algunos van a decir uchuy, huchuy, uchuy, dependiendo, ¿no? Pero su significado prototípico, el significado central principal es pequeño, ¿no? Entonces así tenemos, por ejemplo, uchuy, cosa pequeña, huchuya, cosa pequeñita, porque bueno, aquí tiene un sufijo que hace que digamos, funcione como un diminutivo. Huchuy, nahui, pero en el centro dicen nahui, pero si es en el sur diría ñahui. Pero como estos datos los hemos sacado del documento colonial, que es el anónimo, un quechua, digamos, toda una obra del quechua sobre, no tiene autor, sino es el anónimo, entonces por eso aparece así, lo hemos copiado tal y conforme es. Pero ¿cómo sería, digamos, en las variedades actuales? Sería uchuiñahui o huchuiñahui, o nahui, depende después de las pronunciaciones. Huchuy ni manta desde que fui niño. Huchuya manca, olla chica. Huchuy sonco, corazoncito. Y huchuy cha, cosas muy pequeñitas. Entonces, también aquí el significado prototípico, cuando hablo de prototípico me refiero al significado central, o sea, el punto de partida. Desde ahí es que donde se va a expandir a las otras posibilidades. Es pequeño, el significado prototípico central es pequeño.
pero también estamos viendo que puede también significar niño, desde que fui niño. Entonces, ahí tiene que haber un proceso, ¿no? Entonces, un proceso metafórico donde la edad se relaciona con la dimensión, digamos, con el tamaño, ¿no? Así es como se ha creado también otro significado, ¿no? En un dominio diferente. Y el tercer caso sería que lo encontramos acá, por ejemplo, en Juchu y Sonco para decir corazoncito. Y todos podrían decir, bueno, pero es corazón chico o chiquito. Sí, pero es que también se refiere a un aspecto afectivo, en este caso. Y entonces ahí podríamos decir que, entonces, por un lado tendríamos el significado prototípico de Juchuy, que es pequeño, Juchuy conceptualizado, entendido como niño, a través pues del proceso de la metaforización, donde la edad se relaciona con el tamaño, y finalmente el otro dominio sería el tamaño y lo afectivo, donde Uchu y Sonco significa corazoncito. Y el resultado final sería esta red semántica, donde estamos utilizando el diagrama para poder, digamos, representar e ilustrar los tres significados de este caso. Luego tenemos, por ejemplo, la palabra tuyu. Tuyu significa hueso. Esto va a variar de acuerdo a, digamos, a los quechuas en distintas partes. Cuando yo fui al pueblo de Picoy, que está en el distrito de Santa Leonor, por acá, digamos, en la parte andina, como quien se va para Churín, ellos no decían tuyu, sino tulu, ¿no? Entonces no pronuncian ella, sino L, pero es hueso. Guamantuyu dice espinilla. Guasatuyu, espinazo. Y guasa significa espalda también, ¿no? Entonces, como decir espalda, hueso, es espinazo. Puchca tuyu, tobillo. Puchca, cuando he ido a los pueblos me dicen que es rueca para hilar. Y tuyo es hueso, bueno, pero ese aquí es tobillo. Tuyu, cinca. Tuyo, bueno, hueso, y cinca es nariz, pero aquí ellos dicen que es nariz afilada. Tuyo, o sea, como respingada, así, ¿no? Tuyo runa, le dicen a una persona flaca. Tuyo runa. Ahora si ya es demasiada flaca, ya le tuyo, reduplican, digamos, la palabra. Y huasta tuyo, que no es igual que guasa, huasta es costilla, ¿no? En este caso, bueno, el significado central, prototípico, principal de lo que es el concepto léxico tuyo es hueso. Y en este caso estamos viendo que, por ejemplo, construcciones como el caso de tuyo cinca, nariz respingada, ¿no? Así alargada, da la idea de filo, de algo que termina en punta. Y entonces es, en este caso, un proceso de la metonimia el que estaría, digamos, explicando esta construcción o este uso, ¿no? Porque un hueso, ya saben ustedes la forma, ¿no? Algunos, si uno quiere empezar a identificar todos los atributos, características del hueso, la forma, puede ser el tamaño, ¿no? La contextura, etcétera. Pero entonces lo que sobresale, lo más prominente ahí es la parte, digamos, puntiaguda, alargada, ¿no? De lo que es un hueso. Entonces, hueso tiene entonces más de un significado. También filoso, ¿no? Y esto se habría dado a través del proceso metonímico, ¿no? El otro caso es tuyo también significando, por ejemplo, delgado a una persona, ¿no? Flaco, ¿no? Metonímicamente se contextualizaría el todo por la parte, es decir, tuyo hueso, y también designa a un subdominio una persona delgada. O flaco también, ¿no? A personas de contextura física, pues, parecida, digamos, a un hueso, así. Por eso se ha tratado de asociar. Parece que los hablantes asocian eso.
El resultado sería, en este caso, esta red semántica que representaría todos los usos, no solamente su significado central sería hueso, pero luego también es delgado en cuanto a contextura, filoso o filo, ¿no? Como el caso de la nariz, o largo y flaco como una persona también, ¿no? Como los casos que hemos mostrado acá en el ejemplo, ¿no? Como estamos viendo ahí espinazo, nariz afilada, o tuyo que es, digamos, costilla, ¿no? De manera pues que indudablemente los quechua hablantes, aquí entonces en esta lengua, este es un ejemplo de lo que les estoy mostrando, por qué, decía la pregunta de inicio, ¿por qué hacer investigación? ¿Por qué los lingüistas deben continuar con la tarea de investigar más las estructuras lingüísticas de las lenguas originarias? No solo del quechua, sino del aymara, del jacaru y de las lenguas amazónicas. Porque podríamos entonces echar luces y descubrir cómo funciona, ¿no? Sobre todo ahora aplicando los modelos teóricos más recientes. Este es el modelo teórico de la semántica cognitiva, ¿no? Que explica digamos, la polisemia no como un fenómeno que ocurre a nivel de la estructura superficial, sino que esto ya pareciera que las palabras están almacenadas en la mente de los hablantes y ahí tienen, digamos, están ordenados, están categorizados y tienen posibilidad de poder representar a diferentes realidades y no solamente a una sola, ¿verdad? Entonces, y ya más bien lo que vemos en la estructura superficial, pues es la diferencia de significado realmente. Eso es lo que nosotros estaríamos haciendo. Hay muchos otros trabajos de investigación que se pueden ir haciendo, pero esto es para poder. ¿Por qué hacer este trabajo? Porque no podríamos estar permitiendo que la lengua se extinga, sino todo lo contrario, hacer lo posible por mantenerlas, por promover su uso, su difusión, ¿no? Y que no desaparezcan, porque creo que son todo un patrimonio de la nación, como ya se ha declarado a muchas de las lenguas, pero aparte de eso, los usuarios, los hablantes también, ahora, por ejemplo, cuando yo veo por la televisión que están hablando en quechua, o cuando voy por los pueblos, siento que va perdiéndose un poco la vergüenza lingüística. Cuando no había todavía la aprobación de estas digamos, disposiciones legales, ¿no? Que he mencionado, a veces la gente se negaba y habla quechua, no, yo no hablo. Mi abuelito hablaba, mi bisabuelo, pero sí hablaban si no tenían vergüenza. Pero ahora yo veo pues que sí están así como más abiertos, se desinhiben y quieren que se les escuche más bien que son hablantes del quechua. O las lenguas amazónicas también. Yo creo que hay ahí toda una riqueza en términos lingüísticos que se podría entonces aprovechar. Bueno, yo acá quiero terminar y más bien si hay preguntas estaría dispuesta a poder responder. Muchas gracias, profesora, por su participación. A continuación, hay un par de preguntas que nos plantea el público. La primera de Virgilio Gómez Vargas, que dice, ¿cuál es la política educativa que se debe implantar en la enseñanza del quechua, dado que existe diferencias entre el quechua norteño, central y sureño? Ya, voy contestando una por una, ¿verdad? Sí, yo creo que tiene que ser una política equitativa, ¿no? Una política que parte del respeto y el reconocimiento que los quechuas no son una sola lengua, sino una familia de lenguas y que por lo tanto, si yo quiero impulsar y promover una educación bilingüe intercultural, también tendría que ser consciente que los materiales tienen que responder a esa realidad. No puedo tratarlo de manera unilateral porque a mí se me ocurre que quiero hacerlo más con el quechua sureño y eso lo voy a aplicar en el centro o en el sur o en el norte. Eso no puede ser.
Cajamarca, que apenas tiene, creo, hablantes en chetí, en porcón, pero es un habla que tiene muchas diferencias. O, por ejemplo, si vamos a Lambayeque, también Incahuasi, hay muchas diferencias y para ellos tendría que tener un material distinto, ¿no? Todo lo que son manuales, gramáticas o libros de, digamos, para la educación primaria, matemáticas, ciencias sociales, comunicación, etcétera. Yo creo que la política tiene que ser también que los profesores, que los educadores conozcan la realidad, no solamente los materiales, sino principalmente creo que quienes están a cargo de esa misión, que se sientan motivados y que se sientan identificados con la población para que los puedan motivar a que ellos, que es muy importante su lengua, hacerlos sentir, ¿no? Esa gran importancia y cómo así el acceder, digamos, al conocimiento de todo lo que es la educación, el sistema educativo, en su lengua materna, así como en la segunda lengua, los va empoderando y los va haciendo incluso de que la mente pueda dialectizar mucho más, de que se pueda relacionar y pensar, porque realmente aprender más lenguas es muy bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, que haya una perfecta, digamos, coherencia y coordinación entre lo que es el sistema regional, local, nacional, porque a veces resulta que hay cambio de autoridades y cuando se está trabajando bien bonito en toda una serie de actividades que ya se han programado, como hay cambio de autoridades, se cambia todo lo que se venía haciendo y entonces se empieza de cero y eso es de nunca acabar. Eso lo digo porque lo he escuchado directamente de los pobladores cuando he ido a hacer trabajo de campo, que se han quejado, ¿no? Por ejemplo, estaba en un pueblo allá hacia adentro, en Lucanas, 3 horas adentro, y en la comunidad, y decía, bueno, a nosotros nos ignoran, porque se van a Huamanga o atienden todo lo que es el sistema ahí, pero aquí no vienen mucho porque la carretera, porque digamos, no es igual llegar a Huamanga que llegar, digamos, a Lucanas y hacia adentro, porque se tiene que ir hasta Nazca y luego ascender, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que creo que en este caso, la política tiene que ser interinstitucional, no es solamente una responsabilidad de un ente rector, sino es multisectorial, de todo lo que son quienes están comprometidos con la educación, pero también quienes están comprometidos con la salud, quienes están comprometidos con, digamos, los recursos socioeconómicos, es decir, todo el sistema de manera integral, no es solamente educación y que yo le doy esto y que le digo, ya, te voy a enseñar. Otros casos es donde me dicen, por ejemplo, sí, se viene aplicando, por ejemplo, entre las estrategias Pensión 65, para que se mantenga, por ejemplo, la lengua jacaro. Pero vienen una vez al mes y con eso no vamos a aprender, los niños no van a lograr avanzar como se tendría que hacer si es que sinceramente se quiere hacer un trabajo real. Claro, algunos seguramente, yo veo las cosas también positivas como que ven, aparecen una serie de letreros ya en la población, en la lengua nativa que antes no había, ¿no? Y entonces eso también, ¿no? Pero creo que son distintas todas las cosas, bueno, realmente no hay una sola respuesta para esto, hay que verlo de manera conjunta. No sé si tienes otra Bien, pregunta. una segunda, sí, una segunda y última pregunta es de Daisy Miranda Ábalos que dice, ¿podemos decir que el quechua establece mayores redes semánticas vinculadas a la naturaleza en todas sus dimensiones que el español? A ver, mayores redes semánticas. Diríamos que las lenguas, hablando desde el punto de vista semántico, los sistemas de conceptualización responden a distintos factores. Uno de ellos es la cultura, y obviamente que la cultura de los pueblos andinos, amazónicos, difiere de lo que pueden ser las lenguas indoeuropeas, ¿no? No hay otra cultura, otros patrones, otros esquemas. Y sobre todo también creo que este, sí podríamos decir que hay algunos factores que, por ejemplo, el haber
el mantenerse algunas comunidades alejadas unas de otras están todavía manteniendo algunas costumbres, porque hay otras que ya se han extinguido. Y entonces, en tanto se extingue la costumbre, también se va extinguiendo parte de la lengua. Por ejemplo, en el caso de eso, de cómo jalar la soga para hacer el puente, en la palabra que yo les estaba mostrando, eso sí me gustó bastante de que ellos todavía, pese al tiempo que ha transcurrido, se siga todavía estando vigente hasta ahora y que no participan unos cuantos, sino que pareciera que casi todas las comunidades de ese distrito de Catka y en Quispicanchi. Y entonces uno sí puede encontrar alguna riqueza, diríamos así, a nivel semántico distinto, ¿no? Por ejemplo, en castellano, cuando nosotros queremos decir que hay bastantes cosas, bueno, le agregamos el plural, ¿no? O utilizamos también algunos términos indefinidos, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, del quechua o del hakaru, uno de los mecanismos cognitivos que utilizan para dar cuenta de cuando hay bastantes cosas es la reduplicación. Por ejemplo, ellos dicen sacha, árbol, pero sacha, sacha, arboleda. No necesitan poner como en inglés o en castellano la marca del plural, sino reduplican, ¿no? Entonces, si quieren decir, por ejemplo, una palabra como rumi o rumi, piedra, pero si se refieren a un pedregal, lo reduplican, rumi, rumi. Entonces pareciera que eso ya está aquí fijado en la mente. Y hay otros casos distintos donde, por ejemplo, en el hakaru y también en el quechua, parece que organizan su léxico con algunos esquemas ya que están ahí fijos. Por ejemplo, cuando se refiere a cosas que son redondas, circulares, semirredondas, siempre en la palabra va a haber la vocal o U, ¿no es cierto? Y si son dos sílabas serían dos, y son tres sílabas, tres. Por ejemplo, para decir ombligo, ya saben ustedes cuál es la forma del ombligo, y si se cumple tiene que ser con vocal redondeada, y es en hakaru kururu, ¿no? Y también en quechua se cumple porque dicen pupu. Incluso, bueno, hay alguna variante puputi, pero pupu es que está ahí. O, por ejemplo, cuando quieren decir una palabra como rodilla. La rodilla no es totalmente redonda, pero tiene la forma porque en este modelo cognitivo dice que hay distintas escalas. Puede haber algo central, lo más circular, pero pueden haber otras que aparezcan, que aunque aparezca una parte de la forma, ya se aplica la regla. Entonces, ¿cómo dicen rodilla? Bueno, en quechua gongor o kunkur, depende pues de las variedades. Y ahí están las vocales redondeadas. Ahí está. ¿Cómo dicen qué significa turu? Círculo. Por eso turumanya es el nombre de un arco iris. Y el arco iris pues tiene esa forma, ¿no? Entonces, así se va, por ejemplo, hemos visto cómo en las plantas, he investigado en las plantas, en jacaru, en tupe, ¿no? Todas las que tenían hojas redonditas, aparece con la vocal así redondeada, ¿no? Entonces se cumple. En este caso, entonces sí se puede mostrar al mundo cómo estas lenguas van mostrándonos esquemas, patrones que ellos utilizarían como parte del sistema de conceptualización, de cómo deben conceptualizar su mundo. Y no solamente estas vocales, pueden ser las formas alargadas, ya aparece otro sonido y así podríamos dar una serie de ejemplos. Muchas gracias, profesora, por su participación. Agradecemos también al público por las preguntas realizadas. A continuación, la segunda intervención estará a cargo del doctor Julio Calvo Pérez, quien tendrá a su cargo la ponencia Pluralidad y colectividad en quechua. Julio Calvo Pérez es lexicógrafo adscrito a la Academia Peruana de la Lengua, de la que es miembro correspondiente. Su tesis doctoral, Clasificación semántica de los adjetivos puros del español contemporáneo, del año 85, contenía una nueva metodología para afrontar el léxico de las lenguas, la pragmática topológico-natural,
que sirvió de base para su nuevo diccionario español-quechua, quechua-español, editado en el año 2009 en Lima por la Universidad San Martín de Porres, en 5 volúmenes. Cederemos la palabra, en este caso, el profesor Julio Calvo, perdón, ha mandado la grabación de su clase, así que escucharemos atentamente en unos segundos. Hola, muy buenas noches, queridos amigos, compañeros, compatriotas peruanos. Les habla Julio Calvo desde España y lo hago pues gracias a la gentileza de la Academia Peruana de la Lengua, a la de Alex, que me ha ayudado en la puesta a punto de este artilugio de Zoom para que pueda dirigirme a ustedes. Lo que hago muy gustosamente, pues como una prueba más de que la distancia no tiene que ser un obstáculo para que podamos ir haciendo nuestras cosas, ¿no? En ese sentido, he tenido muy en cuenta la posibilidad de colaborar, aunque esté también una semana difícil por las mismas circunstancias que ustedes, del coronavirus, ¿verdad?, de colaborar con este tema de la pluralidad y colectividad en lengua quechua, que es de lo que les voy a hablar a ustedes. Bueno, la colectividad, el nombre colectivo, pues, es algo que ya desde niños aprendíamos en la escuela. El nombre colectivo es aquel que significa en plural, aunque esté en singular. Por ejemplo, arboleda, pues parece que indica una cantidad de árboles sin necesidad de decir las arboledas, que entonces sería una serie de conjuntos de árboles, ¿no? Y eso sería un nombre colectivo. Pero claro, eso solo no basta para saber qué es un nombre colectivo o para determinar con exactitud un nombre colectivo. Porque imagínense ustedes, por irme al otro extremo, si yo digo cabeza, como una cabeza consta por lo menos de cráneo y cara, pues ya es de algún modo plural o contiene elementos plurales, o sea, contiene elementos singulares dentro de esa supuesta pluralidad. Pero sin embargo, cabeza no es un conjunto de cabezas. Es decir, lo que buscamos en los nombres colectivos es que haya una unidad de elementos, algo que pueda decirnos que tienen un parecido entre sí las cosas que agrupamos. Claro, si yo digo arboleda, conjunto de árboles, lo tengo muy claro. Y cuando digo serie, si yo digo ¿una serie qué es? Una serie de niños, estamos jugando en el patio, una serie de profesores, nos estamos reuniendo para intervenir en un congreso, una serie entonces sería una especie de colectivo que no encerraría en su conjunto elementos predeterminados iguales. Serían iguales, a no ser que diga una serie de profesores, todos son profesores, pero podría ser una serie de elementos de otro tipo. Con lo cual estaríamos ante colectivos indeterminados, etcétera, etcétera. ¿Y qué es entonces lo que caracteriza un colectivo? Pues muchos autores lo han dicho. Si uno puede decir entre, por ejemplo, se escondió entre la multitud. Es evidente que multitud implica un conjunto, porque si no, uno no puede estar dentro. Es decir, uno, por ejemplo, no puede estar entre la mesa, o puede estar entre el niño, o puede estar entre el gato. Pero entre la multitud sí. Luego la preposición entre en español, pues parece que determina es el cabildo se reunió para tratar un tema de la catedral. El cabildo se reunió, pero Juan se reunió, no es posible, a no ser que añadamos Juan se reunió con alguien, con lo cual ya, claro, tenemos una pluralidad de elementos. ¿Se dan cuenta?
en palabras como reunirse, o palabras como el adjetivo numerosa, familia numerosa. Pues familia es un nombre colectivo. Gato numeroso. Oiga, pues gato numeroso no lo es. Bueno, esto sería como concepto. Sin llegar a ser plurales, hay nombres en singulares que encierran una cierta pluralidad, pero una pluralidad que es difusa. ¿Por qué es confusa y por qué es difusa? La multitud salió a la calle, la multitud de personas salió a la calle, una multitud de personas salieron a la calle. ¿Cómo concordamos en singular? En plural. Algunos concuerdan en plural, generalmente en singular. No está muy claro en español cuál es el nombre colectivo. Digo esto para pasar directamente a la colectividad en quechua, donde las cosas son... Voy a tratar el grueso de mi... Para ello me voy a centrar en libro 4, capítulo 1 de su célebre obra, Los comentarios reales de los incas. Dice: dentro en la casa había mujeres mayores de edad que vivían en la misma profesión, envejecidas en ella, que habían entrado con la misma, las llamaban mamacuna, que interpretándolo superficialmente bastaría decir matrona. Empero, para darle toda su significación, quiere decir mujer que tiene cuidado de hacer oficio de madre, porque es compuesto de mama, que es madre, y de esta partícula cuna, que por sí no significa nada, y en composición significa lo que hemos dicho, sin otras muchas significaciones, según las diversas composiciones que recibe. Esta es la intuición genial que tiene sobre los colectivos el Inca Garcilaso. Antes de él se escribieron varias gramáticas del quechua y se habló de estas y otras cosas. Domingo de Santo Tomás, el anónimo, la gramática de Blas Valera, Diego González Holguín, etc. Pero no se hizo en ninguna con esta precisión y al mismo tiempo con la duda que manifiesta el Inca Garcilaso, por lo que veremos ahora después. También dice en otro lugar: llámanlas Pampa y Runa, nombre que significa la morada y el oficio, porque es compuesto de pampa, que es plaza o campo llano, que ambas significaciones contiene, y de runa, que en singular quiere decir persona, hombre o mujer, y en plural quiere decir gente. Juntas ambas dicciones, si las toman en la significación del campo, pampa y runa quiere decir gente, por su mal oficio. Y si las tomas en la significación de plaza, quiere decir persona o mujer de plaza, dando a entender que como la plaza es pública y que está dispuesta para recibir a cuantos quieren ir a ella, así lo están ellas y son públicas para todo el mundo. En suma, quiere decir mujer pública. Bueno, ya entiendan ustedes que mujer pública no es lo mismo que hombre público, ni en tiempo del Inca Garcilaso, ni quizá ahora, pese a nuestros esfuerzos por la igualdad en el uso del lenguaje. Pero en fin, se nos entiende entonces que Pampa y Runa puede querer decir una sola mujer de la vida o el conjunto de aquellas que viven en el campo ejerciendo la prostitución. Y en tercer lugar, en las advertencias previas a los comentarios reales, dice también el Inca: también se debe advertir que no hay número plural en este general lenguaje, aunque hay partículas que significan pluralidad, sírvense del singular en ambos números. Estas tres cosas, estas tres citas del Inca, nos llevan a entender que era hablante nativo de quechua, aunque llevaba 20 años sin hablar cuando escribió esto, sin hablar quechua por lo menos, ¿verdad? Pero había interiorizado la lengua, la había mamado con la leche de la madre, ¿verdad? Que el plural no existe como tal
en quechua exista la posibilidad de aplicar la pluralidad. Que las partículas de la pluralidad en sí no significan nada, como una. Y que una expresión en singular puede ser tenida tanto en lo que es como ente unitario, mujer pública que decíamos antes, como colectivo, varias personas o gente que ejerce su trabajo, en este caso, en el campo. Estas son tres características pues, de la colectividad en quechua. Y ahora viene, digamos, el núcleo de mi tesis. El núcleo de mi tesis dice que en quechua no existe el número plural, en los sustantivos al menos, ahora no estamos hablando de los verbos, pero que sí existe el colectivo. Mama cuna era un colectivo. Al no existir el plural, lo que más se le acerca es lo colectivo. Fíjense ustedes, mientras yo puedo decir 3 casas en castellano con un plural corroborativo, 3 indica más de 1 y casas corrobora, que es una pluralidad, poniéndose en plural, yo en quechua no digo 3 casas, vendría a decir 3 casas, o sea, kinsawasi. No kinsawasikuna. ¿Puedo decir kinsawasikuna en quechua? Claro, también, pero de un modo subsidiario. Quinsa es 3 y wasi no necesita pluralidad. Si lo pongo en plural, kinsawasikuna, lo que estoy diciendo es que se trata precisamente de 3 casas. Ni una menos, precisamente 3. Y si digo Skaimayu, es 2 ríos, pero si digo Iskai Mayukuna, estoy diciendo 2 ríos grandes. ¿En qué sentido? En esos son los ríos grandes, en el conjunto de los ríos de una cuenca o un país, etc. Es decir, el plural quechua no se manifiesta en forma de pluralidad, sino en forma de colectividad. Esa es la diferencia con el castellano y con otras muchas lenguas del mundo. Otro fenómeno más. Si yo digo ojo en castellano, ese es el órgano individual de la visión. Mi ojo, me duele el ojo, con este ojo veo peor que con este otro, etc. Si yo digo ñahui, estoy diciendo en conjunto ojos. Es decir, el órgano de la visión que se concibe unitario en una dualidad. En castellano también tenemos a veces dualidades. Yo digo, dame la mano, una de las dos, o dame una de tus manos. Ahora, si digo, cojámonos de la mano, lo podemos decir, pero encerraría 2 manos, cojámonos de la mano. ¿Vale? Ahora, ñahui es indiferenciado y mano no. Ñahui ya es los 2 órganos, ya es la visión en su conjunto. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia que de nuevo nos lleva a la singularidad en quechua y por lo tanto cuando le aplicamos una forma en plural, lo que nos lleva es antes a la colectividad que a la pluralidad. Claro, cuando yo digo gente en castellano, pues es grupo de, y digo persona, pues es una sola. Runa ya es gente en general, en quechua sin más. Y runa cuna sería gentes o grupo de personas que eventualmente podrían contarse. La gente no se cuenta. Los runa cuna se pueden contar, son contables. El plural de contabilidad en quechua nos llevaría en realidad a una colectividad computable y por lo tanto en última instancia contable. Y aún tengo una tercera opción, runa. Runa es gentío, muchedumbre o multitud, como dice, por ejemplo, el nuevo diccionario español quechua español que yo publiqué en 2009. Entonces, runa cuna sería conjuntos de grupos de gente. Runa. Gentío, muchedumbre, multitud, en conjuntos.
Runacuna, gentes o grupos de personas que eventualmente podrían contarse, y runa en general, un colectivo. Qué curioso, runacuna, en plural, como mamacuna, que nos decía el Inca Garcilaso. Volveré enseguida sobre esto. Antes quiero decirles lo siguiente. Miren ustedes. Lo plural, el mundo plural, en quechua se manifiesta de 4 maneras. Plural intensivo dual. Intensivo, no está dividido en unidades. Y dual. Ñahui, lo hemos dicho antes, los 2 ojos. O sea, el órgano conjunto de la visión. El intensivo dual tiene también un plural intensivo global. Sigue siendo intensivo. Afecta a un grupo de gentes que no se cuentan, aunque pudieran contarse eventualmente. Runa, gente que podría contarse. Runacuna. Esos son los 2 intensivos. Pero en quechua también hay 2 plurales extensivos. También dual y también global. Miren, el extensivo dual es el que tenemos en este ejemplo. Sacha, sacha. Bosque, que sería algo así como árbol. Fíjense, repitiendo 2 veces una palabra singular, árbol, sacha, tenemos una pluralidad. No tanto una pluralidad, aunque yo la he llamado plural, como una colectividad, porque vuelvo a decir que en quechua predomina la colectividad sobre la individualidad y que por eso el plural no existe o es relativo o sirve solo para precisar en determinados casos. Si digo piscocuna, los pájaros, con cuna, ahora lo que tengo también es un plural extensivo, le he añadido una terminación, cuna, y global, porque se refiere a un conjunto de animales en general que eventualmente pudieran contarse. Ahí tenemos entonces, digamos, el kit de la cuestión, que en quechua existe antes la colectividad que la pluralidad. Y las opiniones se pueden discutir y ustedes me podrían discutir esto, pero les voy a decir una cosa. Los hechos no se discuten, se asumen. Entonces, yo he ido, después de precisar estas cosas, a mi diccionario, a la letra S, y me he encontrado, no les voy a leer a ustedes todos los ejemplos, pero ejemplos en cuna. Saljacuna, salmuncuna, sañucuna. Por ejemplo, sañucuna, si sañu es vajilla, es la loza en conjunto. ¿No? El conjunto de cosas hechas de loza, pues que se pueden emplear como decimos, cubertería, ¿no? Sapicuna, conjunto de raíces, o sea, raigambre. Saharacuna, perrería. Sasacuna, barrera o conjunto de dificultades. Así podríamos ir de uno en uno, una serie de 15, 20, 25, tengo aquí por lo menos 30 ejemplos de la letra S, nada más, donde la terminación cuna lleva en castellano a colectivos que, sin embargo, no necesitan ponerse como tales en su interpretación semántica, porque la terminación cuna ya nos lo indica que lo son. Así que si yo digo supucuna, conjunto de pelitos, pues es fácil que yo pueda traducir por certamen. Si digo suticuna, conjunto de nombres, pues traduzco fácilmente por lista o listín. Y sutinnincuna por nomenclatura. Y sutinchacuna por nomenclator. Siempre con un colectivo. Así que, fíjense ustedes, los suyucuna eran 4, los 4 suyos que componían el imperio de los incas. Fijémonos en la diferencia. Voy a fijarme más en concreto en suchucuna. Suchucuna, en mi diccionario,
es gasterópodo, clase del filo de los moluscos al que corresponde el caracol, y deriva de suchuí, que es el verbo quechua deslizarse, escurrirse, arrastrarse. Los suchucuna son los gasterópodos. Fíjense ustedes, yo necesito decirlo en plural en castellano, porque si digo gasterópodo no es un colectivo. No puedo decir se reunió el gasterópodo, o estaba entre el gasterópodo, o el numeroso gasterópodo que hay junto a este río. No puedo. Sin embargo, sí que puedo hacerlo con suchucuna, que es quien me da el nombre genérico para los gasterópodos. Hay muchas pruebas, no puedo repetirlas ahora todas porque no tendría tiempo. De todos modos, fíjense ustedes, si esto se publica, como si no, yo mandaré mi trabajo para que pueda ser cotejado, visto por ustedes y eventualmente publicado para que vean cuáles son las pruebas, ¿no? Ya hemos dicho que una, por ejemplo, sería que justo la traducción de todas estas palabras me da un plural en castellano colectivo, o sea, un plural semántico, mientras que aquí lo tenemos con un plural morfológico que es previo o anterior, es la colectividad anterior a la individualidad, a la pluralidad gramatical. Fíjense, la frase ña juñuruniña uiguacunata. Ya he congregado, reunido, el rebaño uiguacunata. ¿Debo traducir por las ovejas? Podría, pero no necesariamente, porque no las voy a enumerar. Digo cuáles son, el rebaño. Y así podría hacerlo, por ejemplo, en otros muchos casos, ¿no? Así que aquí tenemos grupos de personas, de huesos, de árboles, de vendedores, de animales, etcétera, etcétera. Y entonces estamos ante seres congregados colectivamente que son contables, que se pueden contabilizar. Ahora, ¿y si los sustantivos en quechua no son contables? Son nombres de materia, son nombres continuos, que quizás están formados por granitos de polvo, pequeñas unidades, más pequeñas, ¿verdad? Uno no dice o no diría correctamente un arroz, 2 arroces, 3 arroces, sino un grano de arroz, 2 granos o 3 granos de arroz, aunque los otros sí son contables, como una lenteja, 2 lentejas o 3 lentejas, por lo menos en mi idiolecto, en el castellano de Valencia, o de español en general, ¿verdad? Y para los nombres colectivos, no contables, ¿qué solución me da el quechua? Pues ya lo hemos dicho antes, existe el extensivo dual. En vez del extensivo global en cuna, el dual. Juño, juño, chusma, multitud de gente reunida que no se cuenta. Quina, quina, o jarba, jarba, que también se llama la quina, o las hojas de la quina que se emplearon desde siempre, ¿no? La Cinchona officinalis, para curar las enfermedades de las tercianas. Kiru, kiru es dentadura. Quisca, quisca es zarzal o espinal. Mirca, mirca es el adjetivo pecoso o alguien que tiene un conjunto numeroso de pecas. Ya vimos antes sacha, sacha. Sara, sara es maizal. Y así tendríamos una serie de supuestos colectivos a base de la duplicación léxica nada más. Esa duplicación léxica, de manera gramatical, nos indica claramente que estamos ante un colectivo, igual que la terminación cuna. Sin embargo, las terminaciones en castellano, pues hemos visto que una vez se aplica el adjetivo numeroso o entre, o se reúnen, otras no. Es decir, en España predomina la pluralidad y para eso está la S, essence, en los sustantivos para ponerse. Y en quechua no, en quechua el plural da igual. Quinza oasio, quinza oasicuna. Y entonces estamos anteponiendo la colectividad a la pluralidad.
Aclarado este concepto y señaladas las dos ramas principales, la global y la dual, es decir, la que nos lleva a los nombres contables y la que nos lleva a los no contables, podemos decir, a su vez, que la semántica puede predominar sobre la morfología también en la lengua quechua y entonces producirse por otros muchos procedimientos la colectividad. Fíjense ustedes, con el adverbio sinchi, yo puedo, que significa bastante, harto, demasiado, yo puedo formar colectivos en quechua. Sinchichalua es banco de peces, no pez bastante o pez demasiado, sino demasiado conjunto de peces, o demasiados peces, banco de peces. Si a runacuna, que es gente, le ponemos el sinchi, aún lo reforzamos más. Sinchi runacuna, una oleada de gente. O sinchi runacunaca, una oleada de gente. Ahí tienen ustedes como un elemento potenciador me puede dar colectividad. Paua es el volátil, el animal que vuela. Paguascuna serían los volátiles. Asca, paguaj, sería bandada. Una bandada que vemos de lejos. No, ese paguascuna de aves o conjunto de aves que eventualmente me podría llevar a contarla en segundo término. Fíjense ustedes también con sapa. Sapa, por cierto, es el pluralizador en algunas lenguas quechuas. Pero bueno, aquí me estoy centrando en el quechua cusqueño, ¿no? Malquí es árbol. Bueno, sacha también, pero malquí es el árbol que tiene tronco y sacha el que es copudo, etc. Tienen que distinguir esto. Malquí sapa es arbolado. Esa terminación sapa de aumentativo del árbol me da un colectivo. Verán la frase siguiente. Malquí sapapi chincayucon. Chincay es perderse. Se perdió. Yu es un interiorativo en el interior o dentro o entre el arbolado. Malquí sapapi. Fíjense qué caso más bonito para esto. Ayllu ya de por sí es la tribu, es el colectivo. Ayllupura es el colectivo también entre parientes y sin poner elementos extraños. Fíjense ustedes que cuando dije una serie de, pues sería una serie de esto, de lo otro y lo demás allá, ¿no? Pues aquí tenemos un elemento limitador de esto. Otro lo tenemos con enti, ginanti, todos en conjunto. Y ginantinuya, o hija, ginantinuija, las ovejas todas en conjunto, es decir, una otra manera de decir rebaño de ovejas. También a través del diccionario quechua de Calvo, pues vemos que palabras como uju, interior, pampa, extensión abierta de terreno, sonjo, corazón, chuncu, grupo o apiñamiento, pues nos lleva también a la formación de nombres colectivos. Ipa, uju, carrizar, ipal, conjunto de carrizos. Sipulla pampa, cebollar, campo de cebollas. Abeja choncoy, enjambre de abejas. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que uju, pampa, sonjo, chuncu, son elementos cuantificacionales. Fíjense ustedes que no digo numeracionales, digo cuantificacionales. ¿Qué quiere decir cuantificacionales? Que cuantifican igual que puñado, serie, grupo, montón, conjunto, cúmulo, en fin, toda esta serie de palabras del castellano que les he dicho antes. Por lo tanto, aquí se agruparían por igual en el fenómeno las dos lenguas que estoy cotejando para que se distinga mucho mejor en quechua lo que busco. Otros colectivos son puramente numeracionales, no cuantificacionales, sino que dicen número. Pues si digo 40, 10 o 1000, pues es como si dijese en quechua Pachak, Tahuachunca o Hunujunu, que es un cuento, un millón, etc. Esos serían numeracionales. Fíjense que poco a poco nos vamos alejando del criterio que teníamos de la pluralidad o de la repetición léxica. Y estamos entrando cada vez más
en la semántica. Hay palabras que han perdido prototipicidad, pero que tienen una estructura que, aunque se ayuden con lo morfológico, ¿verdad?, pues se aupan a la colectividad a través del léxico, digamos el diccionario. Juñuchaqui es comisión o comité. Claro, viene de junio, reunirse. Pues de ahí deriva también el que sea una colectividad que se reúne. Jaika es un pequeño caserío, equivalente a Huasi, que también es conjunto de casa, pero expresado ahora solamente a través de un lexema. Llacta es ciudad y Llactacha aldea, por lo mismo que les he dicho. Y muy curioso, por ejemplo, sería Cacharpa, Márturos, pertrechos, trastos, decimos en castellano, trebejos, corotos, también dicen ustedes. Y digo yo, cuando estoy ahí y quiero hablar como un peruano, que siempre lo intento, aunque a lo mejor no lo logre, ¿verdad? Bueno, pues fíjense ustedes que cacharpas también se dice en castellano, en algunos lugares, por lo menos en el Cuzco, donde yo residí bastantes y bastantes meses a lo largo de mi vida recogiendo mi material para hacer diccionarios. Son colectivos indeterminados porque no sabemos de qué son. Cacharpa, ¿de qué? Trebejos o bárculos son cosas que nos sobran, que están por ahí amontonadas, desordenadas, pero no sabemos exactamente de qué son, de qué elementos se componen. Ya voy a terminar enseguida, y no quiero cansarles más, pero les voy a pedir 5 minutitos más y al mismo tiempo que les pido disculpas que haya tenido que grabar esto y no hablar en directo porque asuntos familiares me van a retener el viernes y sobre todo el fin de semana, y aún hoy también me han retenido a lo largo del día. Bueno, pues mire, todavía hay algún casito más, algún caso más que comentar. Llancay es un verbo quechua, trabajar. Apiri es una palabra quechua que proviene de la aymara, que es el cargador, el que carga. Apiri Llancay es el trabajo de cargador, que puede traducirse por arrieraje, arriería, y por lo tanto como un colectivo. La palabra Llancay nos ha ayudado a esto. Alcochacu es jauría de perros para la caza. Chacu es cazar, chacuí es hacerlo en redondo, obligando a las presas a concentrarse en un lugar. O allin bien, que cuando decimos allin pacha, estamos diciendo indumentaria, y no solamente una prenda de vestir, sino ropa en conjunto, de la que nos servimos. Aquí vamos a acabar, voy a sacar antes unas conclusiones y les voy a decir que a veces también el castellano o el aymara u otras lenguas, porque no hay lengua pura y todas las lenguas tienen préstamos de otras, pues sucede que también a veces el castellano directamente ha influido en la formación de nombres colectivos en quechua. Mantiles, manteles, mantiles. Decía una de mis informantes quechua, para referirse a la mantelería, es decir, el conjunto de todos esos elementos que se ponen en una mesa, pues cuando vamos a comer de gala, o la familia el domingo, ¿no? Se dice sirenazgo al serenazgo, que es la guardia privada, el serenazgo, el conjunto de los elementos que constituyen los serenos. O decimos kisuarani, que quiere decir poveda, arboleda o conjunto de kisguares, con la terminación ni del locativo de la lengua aymara. En este caso se trata de un aymarismo que se nos ha convertido también, ahí ven, en un colectivo. En fin, unas conclusiones y ya les voy a pedir disculpas por estar quizá abusando de su paciencia. Miren, a la vista de las propuestas anteriores y los ejemplos aportados, puede decirse que la ausencia de un plural propiamente dicho en quechua propicia un acercamiento significativo entre la pluralidad y la colectividad en esta lengua, hasta el extremo
de confundirse, ya que cuna es el sufijo único para ambos fenómenos lingüísticos. Tuyucuna es tanto huesos, que se pueden contar, como esqueleto u osamenta. Un esqueleto no se cuenta y una osamenta tampoco. Tuyucuna sí se cuenta. Quiere decir que entonces decimos tuyucuna, los huesos del cuerpo humano, entonces iríamos diciendo 1, 2, 3, tal, hasta los 107 los que haya, que ya creo que se me ha olvidado los que había, ¿verdad? En un cuerpo normal, que no, donde uno no se haya cortado un miembro, ¿verdad? Entonces habría que ir empezando a restar en nuestro esqueleto. Esa es la diferencia, ¿no? Tuyuncuna sería el esqueleto humano contando sus huesos, una clase de anatomía para que los alumnos vayan aprendiendo, o simplemente el esqueleto humano, sin más, y esto como significado prioritario. Bien, esto serviría, como les he dicho, para una colectividad en que los elementos en principio no son contables, perdón, son contables, aunque no se cuenten y pueda haber necesidad de contarlos. Y hay otros no contables, a diferencia de estos. Claro, ustedes me dirán, bueno, y un nombre como Kainincuna. Kainincuna es el Kai, lo que uno tiene, los haberes, los fondos que uno tiene. Un juego de llaves se definiría a través de Kainincuna, o los fondos de una biblioteca, lo que tiene la biblioteca es el Kainincuna. Bueno, porque el prototipo nos lleva a todo tipo de sustantivos, aunque sean abstractos como Kai o Kainin, como tal sustantivo. ¿Se dan cuenta? Y en el otro lado, y también en este resumen, aquellos otros que a través de la duplicación dual, como quisca, zarzal, pues nos llevan a una pluralidad que no es tal, porque no se manifiesta con ninguna terminación, y aquí sé que no habría discusión, sino que repitiendo la palabra de un modo icónico estamos repitiendo que de un modo indeterminado las zarzas, los espinos, los pinchos pueden extenderse por un lugar indeterminado y que desde luego haríamos muy mal, sería muy tonto el poder intentar contarlos. Los otros sustantivos que hemos dicho son menos colectivos, aunque también lo sean semánticamente. Se van alejando del quechua poco a poco. De ese prototipo original colectivo que introduce el ejemplo mamacona del Inca Garcilaso. Que tengan muy buenas noches, que se curen pronto del miedo, pero nunca de la precaución, y que vayamos venciendo todos esta plaga que ha caído sobre nosotros. Muchas gracias de nuevo y mucha suerte. De esta manera, terminamos con la exposición del doctor Julio Calvo. Le agradecemos también por realizar esta exposición a través de la grabación. Posteriormente, y para culminar esta Semana de la Lingüística, invitaremos al doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, para que clausure el evento. Lo podemos escuchar, profesor. Buenas noches, queridos amigos, personas que están en la organización, y doctora emérita Escobar y Julio Calvo desde lejos. Hemos culminado con esta exposición de Julio Calvo y antes la de emérita Escobar, esta semana que llamamos de lingüística de la Academia Peruana de la Lengua, que se viene haciendo todos los años. Tenemos en este punto dos tipos de intervenciones, digamos, unas que son muy generales, que tratan de redacción y puntuación,
y que tienen pues mucho éxito dirigido a todo tipo de público. Esta semana de lingüística ha sido pues más especializada y dirigida a un punto que nos interesa particularmente a los peruanos, que es el encuentro de lenguas. La Academia Peruana de la Lengua fue fundada como una filial de la Real Academia Española en 1887, pero poco a poco ha ido delineando su independencia respecto de eso, de esa condición, y estamos en un pie de igualdad con todas las academias del mundo hispano. Llamamos así a los países donde se habla predominantemente el castellano. Y naturalmente eso pasa en nuestro territorio. Pero nuestro territorio es un lugar de encuentro de lenguas, y eso pasó desde el comienzo. Y las lenguas aborígenes, las lenguas originarias, han influido directamente sobre el español que se habla en el Perú desde el primer momento, el quechua y el aymara principalmente, y las 40 lenguas, ¿no?, que se reconocen oficialmente de la Amazonía, que han sido muchas más, y las lenguas desaparecidas en la costa, como el tayán y el mochica, que de todas maneras dejan huella en nuestro español. ¿Qué otra manera de comprender este múltiple mundo lingüístico que abordándolo directamente? Esa es una tarea que poco a poco está haciendo la Academia Peruana de la Lengua, y noto por la recepción que ustedes tienen a estas conferencias, a estos cursos, que estamos en el camino correcto. Muchísimas gracias a todos, y siempre estará la Academia Peruana de la Lengua dispuesta a servir a cada uno de los peruanos. Entonces, oficialmente doy por clausurada esta semana estos trabajos que hemos emprendido colectivamente. Y al mismo tiempo quiero transmitir una voz de esperanza a todos ustedes en esta pandemia atroz, ese flagelo que azota a la humanidad entera, para que tengamos confianza, sigamos, y en el momento más oscuro veamos la luz que está ahí delante de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Martos. De esta manera terminamos la Semana de la Lingüística que la Academia Peruana de la Lengua ha desarrollado a lo largo de estas exposiciones. Agradecemos a cada uno de los expositores por su intervención, por su exposición a lo largo de estos 5 días, y sobre todo también a nuestros asistentes. Gracias por estar aquí presentes. De esta manera los despedimos a cada uno de ustedes y les deseamos buenas noches. Hasta luego con todos.